Muy buenas noches a todas, a todos los que nos están escuchando en este relanzamiento de la segunda temporada del podcast Otro Psicólogo Dando Consejos, aunque esta vez no sé si estemos hablando mucho de psicología, pero sí. Pero más de psicología vamos a hablar del componente humano que nos une en las diferentes ciencias de la salud y por qué no otras ciencias como la educación o las ciencias sociales, donde van a tener también que interactuar con ese componente humano. Y para este capítulo, pues estamos contando con una persona muy especial que nos conocemos ya hace un tiempito y que ha confiado, por supuesto, en mí, que es el doctor Santiago Moreno. Él es médico de la Universidad del Valle, especialista en medicina familiar de la Universidad del Valle, con un diplomado que viene como anillo al dedo, que es un diplomado en principios del dolor y cuidados paliativos. También es docente universitario en la Universidad Javeriana de Cali y en la Universidad Libre. Santiago, muy buenas noches, ¿cómo has estado? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Súper contento de estar por acá. Bueno, entonces la idea de invitar a Santiago y a otros profesionales de la salud, de la educación y las ciencias sociales es hablar de un tema que muchas veces pasamos por alto, pero es la parte más humana que nos une a todos. Y este tema tiene que ver con situaciones difíciles, por supuesto, en el campo de la medicina y las malas noticias. Y sobre todo es prioritario porque vivimos como en este ámbito y a veces, pues por supuesto, y en primera persona, que es mi estilo personal, creo que el área de la salud es un área bastante sensible para nosotros como personas porque tiene una cantidad de emociones muy poderosas, miedo, rabia, dolor, el sufrimiento consecuentemente, entre otras. Así las cosas, queremos que nos compartas un poco de tu experiencia, cuáles son las situaciones difíciles que tú has tenido que confrontar y por supuesto entre ellas esas noticias malas o también de gran componente emocional. Bueno Ricardo, dentro del área donde me muevo, quizás lo más frecuente son diagnósticos nuevos de enfermedades crónicas, ¿cierto? Enfermedades que no tienen cura, como puede ser una diabetes, como puede ser una hipertensión, como puede ser una enfermedad pulmonar crónica, pero también como médico de atención primaria, en algunas ocasiones se hacen diagnósticos de cáncer, ¿verdad? O digamos, impresiones diagnósticas. ¿Qué quiere decir una impresión diagnóstica? Pues una sospecha muy alta de que hay un proceso maligno, canceroso, tumoral, gestándose pues en ese momento en el paciente. Entonces digamos que esas son como las situaciones en las que más me enfrento en torno a dar noticias que quizás no son tan buenas. Bueno, ese sería, mira el componente, yo hablo mucho de la psicoterapia existencial, que es la forma de psicoterapia en la que yo me muevo, y precisamente la enfermedad es una categoría muy importante, y cuando tú hablas de impresiones diagnósticas ligadas a procesos, por ejemplo, cancerígenos, siempre hablamos de categorías como el sufrimiento, el dolor, la muerte, incluso el aislamiento. ¿Esos son los temas a los que tú, digamos, que te ves confrontado o hay otras situaciones que realmente te hayan retado incluso más allá de tu competencia profesional? Pues mira, particularmente recuerdo un caso de un adulto de aproximadamente 65 años, más o menos, toda su vida muy activo, toda su vida deportista, un peso sano, no hipertenso, no diabetes, ninguna enfermedad, completamente sano hasta sus 65 años, completamente funcional, ¿cierto? Y me llega con unos exámenes que le habían tomado otros colegas, los reviso y eran muy sugestivos de un tipo de cáncer que se llama mieloma múltiple, ¿verdad? Le explico un poquito acerca de la situación, ¿cierto? Con el mayor tacto posible, con la mayor como lenguaje más coloquial pues que pudiese hacerlo en ese momento, porque notaba que el señor no era un señor con una escolaridad muy grande, ¿cierto? Pero muy consciente de la situación que estaba atravesando. Y la pregunta que él me devuelve fue, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Verdad?
¿Por qué si, no sé, me he llevado un estilo de vida saludable, me alimento bien, hasta ahora monto bicicleta, ¿cierto? Considero que he sido un buen tipo? ¿Por qué a mí, doctor? Entonces fue una pregunta un poquito compleja porque desde el punto de vista biológico, pues digamos que es relativamente sencillo responder esos cuestionamientos, ¿cierto? Uno busca factores de riesgo, uno se sumerge en lo que tiene que ver con la genética, la epigenética y todas estas cuestiones. Pero más allá de eso había un trasfondo en la pregunta y era, ¿por qué merezco esto? ¿Por qué a mí? Y esa fue quizás la situación más retadora, porque ahí como que uno queda en vilo, uno queda sin saber muchas veces qué decir. Yo recuerdo que me quedé en silencio algunos segundos y empecé a responderle desde cosas que quizás había aprendido, cosas que me habían pasado a mí, experiencias personales, ¿cierto? Nos abrimos ambos a una conversación un poquito más íntima y digamos que él se fue un poquito más tranquilo, más allá de saber la biología de su enfermedad, ¿cierto? Era como quizás aliviar un poquito esa incertidumbre que había detrás de esa pregunta que él hacía. Pues, situaciones como esas a veces me parecen muy retadoras y no son pocas las veces que se presentan estas situaciones. La verdad es que en las universidades, en las escuelas de medicina, poco te enseñan a manejar eso, ¿cierto? Quizás en la formación que yo he tenido como especialista en medicina familiar hay más de eso, pero lo que es un médico general, cuando yo era médico general, a mí nunca me enseñaron a dar malas noticias, ¿verdad? Y yo creo que uno nunca termina de aprender a hacerlo. Sencillamente es, listo, tienes unos patrones, tienes unas pautas que te dan tus maestros, pero en últimas eres tú con el paciente quien, desarrollando un momento de conversación sincera y una intimidad que se produce dentro del consultorio, lo que posibilita tener como una respuesta empática. Es así como lo veo yo, pero pues yo creo que siempre van a haber situaciones retadoras por más de que uno se enfrente a ello. Siempre, personas distintas, preguntas distintas, situaciones completamente diferentes. O sea, hay como dos componentes ahí, que es el conocimiento técnico y cómo llegas y lo aterrizas. Más creo que lo que tú estás haciendo es que si no está el lado humano en la comunicación, así tú seas muy claro, la persona como que no va a saber cómo tomarlo y se va a complicar la situación. Sí, sí. Por ahí va la cosa, exactamente. Si uno no le mete ese algo de tu personalidad, de tu ser, de ese amor con que haces las cosas y de preocuparte por el otro, pues realmente no creo que fluya de la misma manera, ¿ya? Y eso es algo que incluso alguna vez tú me contabas, y era lo de la parte de hacer esa transferencia y contratransferencia, ¿ya? Que los no sé, maestros de la vieja guardia, no puedes hacer transferencia ni contratransferencia, pero pues hasta cierto modo eso le quita a uno el hecho de ser humano. Claro, porque inicialmente se pensaba que la transferencia lo que se buscaba era bloquearla para poder tener un juicio objetivo. El tema es que acá estamos trabajando con lo más subjetivo, que es la emoción relacionado con una vivencia que no es menor, es lo que se denomina una situación limítrofe que puede generar la ruptura experiencial en la persona. Un gran movimiento emocional en la cual posiblemente no vayas a ser el mismo. De ahí lo que tú planteabas de por qué a mí es una pregunta muy de tipo moral, que uno dice, claro, porque es moral. Si yo he sido como tan bueno, porque esto me pasa a mí, y eso ni siquiera es científico. Me haces acordar un poco de Viktor Frankl, el maestro vienés, en que él hablaba incluso de una cura médica de almas, obviamente de una traducción desde el alemán, era precisamente cómo desde lo humano realmente hay que trabajar vivencias como estas que son muy humanas. Ahora bien, también hay un componente que me llama la atención desde este caso que tú planteas, que es la impresión diagnóstica. Y además porque no es lo mismo la impresión diagnóstica que un diagnóstico y sobre todo un pronóstico. ¿Cómo llegaste a manejar esta situación? Pues mira,
En ese momento, cuando, o sea, la impresión diagnóstica, de la impresión diagnóstica al diagnóstico, a veces la línea puede ser un poquito borrosa, ¿cierto? A veces es más borrosa, a veces no tanta, ¿cierto? Y pues obviamente eso también depende de ciertas cosas técnicas que uno sabe. A veces uno dice, bueno, las posibilidades o las probabilidades son un caricello, ¿cierto? Pero hay otras ocasiones en las que uno sabe que es prácticamente seguro que hay un diagnóstico, solo que quizás lo único que falta es una biopsia, ¿ya? Confirmar eso viendo unas células ahí. Entonces, digamos que el manejar una u otra situación pues es completamente diferente, ¿cierto? Una situación es quizás más esperanzadora y la otra quizás no tanto. Ahí realmente, ¿qué es lo que yo hago? Hablar con la verdad, usar palabras que no generen, pues digamos que una emoción negativa, ¿cierto? Usar palabras que sean de alguna forma suaves, pero que no vayan a enmascarar la situación, ¿ya? Palabras concretas, claras, fáciles de entender, que la otra persona, digamos, yo creo que algo muy, muy importante ahí es aliviar un poquito esa incertidumbre, ¿cierto? Si a mí me dicen que yo tengo un 50% de probabilidades o tengo un 90% de probabilidades, pues nada, yo como paciente pues soy el que veo cómo afronto esa situación, ¿cierto? Pero yo creo que la responsabilidad del médico es ser claro, ¿cierto? Contar las cosas de una forma sincera, pero pues al mismo tiempo contacto, ¿no? O sea, siendo suave a la hora de contar las cosas sin ocultar nada y pues la otra persona obviamente dándole también el espacio de poderse expresar, de expresar si tiene otras preguntas, otras dudas, porque yo creo que lo peor con lo que se puede ir un paciente después de salir del consultorio es con dudas, con preguntas, con incertidumbre acerca de algo grave. Sería una verdad esperanzadora. Sí, claro, porque la esperanza, incluso si la entendemos como, bueno, si tienes un 50% puede suceder esto, pero la verdad es que solo es un 50%. Claro. Pero podemos hacer algo. O en el caso de cuando pues estamos hablando de procesos cancerígenos de los que en mis palabras no hay regreso, creo que ahí operaría algo más como la compasión, quizás. ¿O cómo lo verías tú? En algunos casos quizás sí. En otros, digamos que uno llega hasta donde debe llegar. O sea, uno tiene que saber cuáles son sus límites. Entonces, yo llego hasta un punto en el que le digo, mira, lo más probable es que el diagnóstico sea este, ¿cierto? ¿Qué sigue? Lo más probable es que pase esto, esto y esto. Pero decirte qué va a pasar en 3 meses, en 6 meses, en 18 meses, quizás ya no está dentro de mi competencia, ¿cierto? El proceso que vas a seguir es te van a hacer unos exámenes adicionales, vas a pasar con otros colegas, vas a enfrentarte a X o Y tratamiento probablemente, y eso va a ser lo que defina ya tu pronóstico en últimas. Entonces, digamos que ahí yo también, obviamente, soy muy claro y muy sincero, y independientemente de si el diagnóstico es, digamos, tiene un pronóstico muy bueno o tiene un pronóstico que no es tan favorable, digamos que llego hasta un punto, ¿cierto? Llego hasta un punto y es hasta donde digo, bueno, listo. A mí me compete hacer el diagnóstico, despejar todas las dudas que estén dentro de mi competencia, pero de ahí para allá realmente uno no sabe qué pueda pasar, ¿cierto? Uno le explica el camino, ¿cierto? Le damos unas pautas también que tienen que ver con otras cosas externas a la enfermedad, pero que pueden influir en un pronóstico positivo, ¿verdad? Y en últimas, darle como ese espaldarazo, esa mano. Mira, lo que tú puedes hacer para mejorar la situación puede ser esto y esto y esto, ya sea desde la ciencia, ya sea desde lo humano, como que mira, en este momento la situación es esta. Yo te recomiendo desde mi experiencia, desde lo que he leído, que estas cosas pueden ayudar. Empieza a hacerlas. Genera una sensación de empoderamiento. O sea, puede que una situación sea irreversible o puede que sea difícil, pero el que tú puedas tener la capacidad de empoderarte de lo que está sucediendo te da una sensación de mayor soporte. Control también.
y sobre todo lo que digamos es como mayor también la adherencia. Y ahí creo que esto, volviendo a retomar a Frank, se vuelve una relación bastante íntima en la que sea cual sea el desenlace, se va a buscar siempre el bienestar del consultante independientemente cuál sea ese fin. Ahora, ¿cuáles emociones detectaste, además de esa pregunta moral en el caso que nos comentaste? ¿Qué percibiste? Aquella vez, yo creo que las dos cosas más grandes, algo de ansiedad y notoriamente sí noté de entrada, pero unas fases de tristeza. Unas fases de tristeza, pero unas fases un poquito ansiosas, su lenguaje corporal pues así lo demostraba, ¿cierto? Entonces digamos que ahí también obviamente uno trata de recoger eso que ve, eso que te lo da esa inspección, ese ojo clínico llamarían algunos, ¿cierto? Esa lectura del lenguaje no verbal para de alguna forma también saber cómo entrarle a esa persona, cómo hablarle. Todos pues afrontamos las noticias malas de diferentes maneras y de esa forma pues tú también tienes que adaptarte a esa conversación. Entonces digamos que con base a eso, con base a esa tristeza, a esa ansiedad y de base pues una incertidumbre que las estaba moviendo, así uno va como modulando esa conversación de la forma en la que el paciente digamos mejor la pueda tomar. Obviamente nunca van a haber palabras perfectas para como esta, pero sí van a haber unas mejores que otras. Sobre todo porque tú estás planteando algo que es muy importante para todos los que nos estén viendo y escuchando, es que cada emoción, y por eso que dirigí la conversación hacia allá, que cada emoción no solamente requiere una sintonía, un ejercicio empático, sino que cada emoción va a representar una forma de trabajar distinta. O sea, no es lo mismo manejar una situación de ansiedad, incertidumbre, a la tristeza, a incluso la esperanza o quizás la ira o rabia, por llamarlo de otra manera, porque cada uno tiene un componente diferente. Por ejemplo, en el tiempo, lo que tú planteabas era una situación, en este caso de qué hice yo, porque yo, desde el pasado, como si yo hubiera fallado. Pero también la ansiedad tiene que ver más bien con el tiempo futuro, o sea, ¿qué es lo que puedo hacer ante esto? Y la rabia, o te pueden responsabilizar a ti, o la rabia puede ir orientada hacia el político de turno porque todo es culpa de él. Cada emoción requiere una sintonía y un trabajo particular. Tú nos referiste un poquito de que esto lo aprendiste mucho en el diplomado y en la especialización. ¿Cómo fue esa formación y cómo te crees que te ha ido al respecto de esta forma de manejar situaciones difíciles y dar malas noticias? Bueno, desde el punto de vista de la formación pues como académica, en el caso de medicina familiar, posgrado de medicina familiar en la Universidad del Valle, hay un espacio, un curso dirigido a esa parte, ¿cierto? Hay unas temáticas, hay unas lecturas, hay unos artículos que revisamos, ¿cierto? Y hay unas conversaciones que son, digamos que de alguna forma son como pacientes simulados, ¿verdad? Entonces hay un entrenamiento técnico, unas lecturas previas, ¿cierto? A cada como análisis de caso, a cada simulación que en algunos casos se pueden hacer, que te van dando obviamente formas de hablar, ¿cierto? Te generan cierta capacidad de saber cómo entrar en la conversación, saber cómo salir, saber en qué momento brindar un espacio, ¿verdad? Saber en qué momento callar también, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas sí uno digamos que me parece importante que estuviesen presentes en todos pues, los campos de la medicina. Sería chéverísimo, pues, porque creo que hace falta mucho de eso en el medio. Y eso es, digamos, parte de lo que aprendí en mi formación académica, desde lo técnico. Pero también hay cosas que uno realmente captaba de los profesores, ¿cierto? Y es esa consulta que a veces uno tenía junto con sus colegas profesores, encargados ellos de la consulta. Entonces estábamos con un paciente
Llega un momento en el que estaba en una situación X y se presentaba esa situación de tener que dar una mala noticia. Y uno aprendía de lo que veía también, de cómo afrontaban esas situaciones unos profesores nuestros que ya llevaban mucho tiempo haciéndolo, ¿cierto? Con mucha experiencia, muy humanos también, porque uno pues obviamente alcanza a sentir eso de sus profesores. Entonces yo creo que es una mezcla de esas dos cosas, ¿cierto? De un conocimiento técnico, de unas lecturas, de gente que ha estudiado al respecto, de gente que entiende y sabe cómo hacer mejor, o cómo enfrentar mejor esas situaciones. Y eso que aprendes también de lo que observas, de lo que puedes ver, escuchar, sentir de tus maestros. Claro, tú ves que está el modelamiento y estás refiriendo un tema que en la formación en ciencias de la salud, al menos en Colombia, es el modelo de delegación progresiva, en donde lo primero que uno hace es modelar al maestro, después se da un tipo de acompañamiento del maestro al estudiante y la última parte es en que el estudiante ya lo hace y el maestro solamente supervisa y por ahí hace algunas precisiones. Ahora, eso es una forma, pero sin embargo como que un poco la estructura a veces quedamos como en deuda en las formaciones en ciencias de la salud y quizás en otras áreas donde el contacto con humano es tan importante. Ahorita mismo pensaba, por ejemplo, en la psicología organizacional, en los colegios hay que dar malas noticias o situaciones difíciles. Trabajamos con un médico veterinario que también nos hablaba de eso y también hablaba de la misma carencia. Incluso me hiciste pensar en una experiencia que yo tuve en un proyecto de la alcaldía hace muchos años. En el trabajo social tienen que tener un contacto permanente con estas situaciones y la pregunta sería, bueno, ¿qué tanto énfasis hacemos en este tipo de formación? Bueno, Santiago, te agradecemos mucho acompañarnos hoy en este nuevo capítulo, en esta nueva temporada de Otro Psicólogo Dando Consejos. Por favor, las personas que quieran acompañarnos acá viendo y escuchándonos el podcast, nuestras redes sociales están abajo en la descripción y por supuesto las redes sociales del doctor Santiago Moreno. Muchas gracias por tu tiempo y sobre tu valiosa experiencia. No, Ricardo, muchísimas gracias a ti y gracias por abrir estos espacios. Me parece que son importantísimos. Me parece que ojalá espacios como estos se hicieran, no sé, todas las facultades de ciencias de la salud, ¿ya? Y como tú dices, no solo en salud, sino que en todo, yo creo que en todo ámbito. Pues, hay malas noticias por doquier, así es la vida, y pues ojalá fuéramos un poquito más empáticos. No sobra decirles a nuestros oyentes y personas que nos visitan en el canal que está dispuesta la formación en Ricardo Jaramillo Training para dar malas noticias y manejar estas situaciones tan complicadas y por supuesto no se queden con que esto solo es para profesionales. Esto también lo necesitamos las personas en la vida cotidiana. Los padres tenemos que afrontar situaciones donde hay que dar malas noticias, manejar situaciones difíciles, hasta por supuesto los consejeros espirituales. Esto no es solamente para profesionales de ciencia de la salud, educación y ciencias sociales, porque la dificultad, el sufrimiento, el dolor, o lo que planteaba Víctor Frank, la muerte es una tarea trágica que tenemos que afrontar y que desde la humanidad, la empatía, la compasión y la solidaridad podemos ayudar a atravesar estos momentos. Santiago, muchas gracias y te deseo una feliz noche. Gracias, Ricardo. Feliz noche también. Un abrazo. Hasta luego a todos.